Todos los que están escuchando saben que hablo de lo que va a pasar hoy a las 19, cuando la selección argentina enfrente a Cabo Verde en los Estados Unidos. Pero con esta cortina de fondo es el momento de entrar en nuestro habitual espacio de ciencia y tecnología, caminos y destinos. Este ámbito que nos dimos para hacer un repaso diario de distintas investigaciones científicas y tecnológicas que se llevan adelante en distintos puntos de la Argentina para apalancar nuestro desarrollo. En este caso particular vamos a hablar de agricultura y biotecnología, porque vamos a hablar del programa de mejoramiento genético que lleva adelante la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires para generar nuevos cultivares de arándano en nuestro país. Para aquellos que no lo sepan, el arándano es una fruta que, además de aparecer adentro de los yogures, cada vez tiene mayor cantidad de desarrollo en Argentina, al punto de que se ha convertido en un productor importante en nuestro país. Y en este caso particular, lo que se está haciendo desde ámbitos académicos es acompañar a los productores en la selección de cultivares que permitan mejorar el rendimiento o mejorar la calidad, o que esa fruta tenga una vida más extensa post cosecha. Y para explicar todo esto mejor que yo, está del otro lado de la línea telefónica el investigador que lleva adelante esta tarea. Hablamos de Gustavo Schrauf. Él es docente de genética en la Facultad de Agronomía de la UBA. Gustavo, muy buenos días desde la Universidad Nacional de Lanús. Julio Mosle te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Julio. Gracias por el llamado. ¿Qué tal? Para arrancar la conversación, ¿no? Y probablemente, como yo decía un poco en chiste en la apertura, la mayoría de nuestros vecinos del área metropolitana de Buenos Aires al arándano lo conozcan adentro del yogur. Me gustaría que le cuentes a los que están del otro lado qué tan arraigado está el cultivo de arándanos en nuestro país, cómo creció en los últimos años, qué representa, qué potencial tiene. Bueno, la historia del arándano tiene altibajos. En principio fue una moda, un boom. Es más, en la provincia de Buenos Aires se plantó mucho. Luego el precio internacional fue cayendo, entonces como no era parte de nuestra cultura culinaria, todo se exportaba y era poco el escaso el consumo, entonces los precios internacionales bajaron y empezaron a entrar competencias como aumentar Chile su incidencia, y Perú principalmente quiso bajar mucho el precio. Y ahora Argentina tiene un nicho de exportación en la parte de producción orgánica principalmente. Y igual el consumo interno ha incrementado. Y a nosotros nos llegó una demanda hace muchos años de hacer mejoramiento de arándanos, y medio corrimos con esos altibajos. En algún momento las empresas se fundieron, digamos, pero el programa siguió existiendo. Hubo cambios de asociados, empresas asociadas. Finalmente, la empresa que resistió hasta ahora se llama Early Crop. Es una empresa que principalmente trabaja en Tucumán. Entonces, todo nuestro programa de mejoramiento se hizo generando la variabilidad acá en Buenos Aires, pero evaluándola en Tucumán. Y Tucumán es un lugar también bastante importante porque el pico de su cosecha puede estar condicionado o al mejor precio internacional, es decir, que le da chances de poder exportarlo. Pensaba mientras te escuchaba en, de alguna manera, arrancar contando las complejidades de un programa de mejoramiento genético de un cultivo, porque además de todos los desafíos científicos acerca de conocer la planta, están los propios tiempos de la naturaleza, en los que uno en algún momento del proceso no le queda otra que sentarse a esperar a ver cómo germina una planta y qué fruto termina dando, y contextualizar eso en el ambiente y en el clima. Digo, ¿cómo se hace y por qué lleva tanto tiempo? Digo, para contarle al que está del Sí. otro lado y que por ahí no tiene ni idea de cómo funciona la agricultura.
Claro, un cultivo como, no sé, el maíz o la soja, todos los años uno siembra y cosecha. En un año ya tiene el material para evaluar. En el caso de frutales, uno tiene que esperar 3 o 4 años para que la planta fructifique y manifieste su potencial. Entonces, el proceso es mucho más lento. Encima, arándano, cuando uno hace un cruzamiento y obtiene semillas, esas semillas no germinan, tardan como 6 meses en germinar y bueno, parte de nuestro impacto fue acelerar ese proceso y hacerlo en semanas. Entonces, en semanas ya tenemos una planta, igual hay que inducirla a florecer, lleva su tiempo. Eso también descubrimos que en Tucumán era más rápido hacerlo que acá, entonces el procedimiento acá, pero la plántula la mandamos a que crezca en un invernáculo en Tucumán y el ciclo lo haga más rápido y en 3 años tengamos una planta evaluada y decidamos si la conservamos, la seguimos cruzando o la eliminamos y seguimos tratando de mejorar por otro lado. Y también, por otro lado, también a complejidades porque en un momento pensamos en mejorar la vida post cosecha que os comentaba, pensando en la exportación. Y no querer perder el sabor del... Entonces seleccionamos las dos cosas juntas y logramos un material. Y ahora también la demanda a nivel mundial es de arándanos más grandes. Así que también estuvimos haciendo cruzamientos con plantas, como mejor que no eran muy productivas, pero tenían frutos grandes. Y ya estamos inscribiendo un nuevo cultivar que se va a llamar Moya Fauva. Moya es el lugar donde está el campo experimental en Tucumán. Y ese material es un calibre mucho más grande y probablemente más demandado por el mundo. Nosotros también queremos hacer mejoramiento para nuestro mercado interno y le damos mucho peso a, al sabor y para que sea consumido como fruto fresco en Argentina. Eh, Así que también tenemos una línea por ese lado. Digo, pensaba mientras te escuchaba en poder ayudar al que nos está escuchando a dimensionar el impacto que este tipo de investigaciones puede tener en la actividad productiva, ¿no? ¿Qué, qué cosas a lo largo de este programa de mejoramiento genético fueron apareciendo en el arándano que de alguna manera o le facilitaron un poco más la vida a los productores o le ampliaron el rendimiento o le dieron una mayor flexibilidad a la hora de trabajar? Digo, ¿qué condiciones fueron generando ustedes en los cultivares que podríamos ponerle como ejemplo al que está del otro lado? Decir, bueno, a partir de este cultivar se le simplificó la vida o se le facilitó la vida al productor en este sentido o le aumentó el rendimiento en estos términos. Sí, sí. Yo en gran parte nuestro programa fue pensando mucho en el productor y cómo era viable la producción. Entonces también parte de nuestro criterio fue que floreciera más tempranamente. En Tucumán las heladas son escasas, entonces podría llegar a hacer una producción temprana que inicie en agosto su floración fructificación y florezca temprano y pueda tener una producción temprana para poder exportarla. Entonces concentramos, parte del criterio de selección fue concentrar la producción tempranamente. También quizás en parte falta de recursos, pero por otro lado fue un criterio el no agregarle ningún agroquímico, reducir la aplicación de insumos químicos y sin darnos cuenta estuvimos seleccionando para una producción orgánica. Justamente es el nicho que actualmente Argentina tiene, el 80-90% de los productores que exportan producción orgánica. Así que se dio la casualidad, bueno, que nuestros materiales fueron seleccionados con ese criterio de no agregado insumos, en parte pues no teníamos muchos fondos, pero en gran parte también porque es el modo de conocer el genotipo, es decir, si le agregamos un insecticida, decir, bueno, es tolerante a insectos, pero en realidad es el insecticida que lo controla. Si no le agregamos nada, la planta que es dañada o muy dañada, la vamos eliminando y nos quedamos con las más resistentes. Y así fue el proceso de selección y evaluación, que fue muy intenso, muy laborioso y también cambiando un poquito los criterios, porque fue haciéndola cada vez más precoz, con mayor rendimiento, pero también con una vida post cosecha. Y a veces es difícil seleccionar todas las cosas juntas. Digo, y en esto también me parece interesante volver a algo que vos marcabas al principio, ¿no? Que decías que en Argentina el arándano tuvo una explosión,
pero que después aparecieron otros productores en la región como Chile o Perú y que en la producción a granel o en la producción en cantidad le quitaron mercado al arándano argentino que de alguna manera se reacomodó compitiendo por calidad más que por Mm, cantidad. sí. Y acá me parece interesante poner en valor cuánto suma la ciencia y la tecnología a la hora de justamente competir por calidad en un producto como este. Sí, nosotros como tuvimos ese criterio del sabor, la vida post cosecha juntos, seleccionarlos y parte del éxito también tuvo la cantidad de plantas que evaluamos. Hubo 20.000, 15.000 y 30.000 plantas en evaluación permanente. Esa cantidad permite a uno poder elegir las plantas que combinen características. Por ejemplo, en España se hizo una degustación y Naiqué, que fue nuestro primer cultivar, que es una fruta no muy grande, pero es crocante y muy rica, y fue degustado como la más rica. Entonces, digamos, casi en sintonía también con una nota que nos hicieron del Ministerio de Agricultura, cuando existía el Ministerio de Agricultura, y difundió el cultivar Naiké, empezó a haber demanda del mundo de nuestros cultivares, cosa que nos sorprendió gratamente. Hicimos un acuerdo y en este momento están ensayando en Europa los cultivares nuestros. Está en Italia, en Sicilia y en España, en Huelva, ensayos de 15.000 plantas de nuestros materiales, cosa que nos sorprende ese interés y ha surgido interés ahora del mismo Perú. SENASA nos aprobó hace poquito el enviar 4.000 plantas para evaluación en distintos ambientes de Perú, así que es probable que la genética argentina sea como demandada por distintos productores en el mundo. Digo, esto también me parece interesante poder explicarlo porque a veces cuando hablamos de agricultura la gente asocia el negocio de la agricultura propiamente con la fruta, el fruto o con la semilla o con el proceso en el campo y la verdad es que hoy gran parte del negocio de la agricultura va montado sobre la propiedad intelectual. Uh, Digo, ¿cuál es el potencial que tiene Argentina en esto, ¿no? En decir, che, tengo una variedad de arándano que por calidad es superior a muchas otras. Digo, ¿qué ventana se le abre? Y más allá de lo que se pueda exportar de arándano a granel producido en el país, ¿qué ventana hay para el negocio a partir de poder tener esta variedad disponible? claro, que vos tengas propiedad intelectual de los materiales genéticos que producís te da como soberanía sobre eso. Es decir, tenés mucha, de alguna manera, un poder bastante importante para tener independencia de decisiones. Es decir, este arándano, supongamos, fue seleccionado también con criterio del ambiente argentino. Es más, yo no tenía una muy buena predicción que en el ambiente mediterráneo le fuera bien. Eh, Nosotros justamente hace unos meses preguntamos cómo les habían ido y la respuesta fue, bueno, queremos inscribirlos en Europa ahora como cultivares porque nos interesa mucho. Eso significó que les fue bien. Y la propiedad intelectual es de Argentina. Nosotros no tenemos patentes sobre eso, sino es un registro de cultivares y eso es todo un debate en este momento porque ahí se viene un cambio de la legislación y se va a patentar las plantas y las patentes le dan un poder muy grande a la industria semillera porque no solamente es dueño del genotipo, sino lo que produce el genotipo. Entonces, por ejemplo, un productor de arándano cuando compra un cultivar puede estar obligado a vendérselo a una empresa y no tener la libertad de vendérselo a quien le pague más. Entonces eso va a restringir mucho y de hecho en el mundo de arándanos Estados Unidos ha patentado las plantas, los cultivares y es muy fuerte y también quizás eso de que nosotros no le pedimos al productor, solo le pedimos que nos pague el material, pero no le exigimos nada a posteriori. Entonces también creo que nuestros materiales son atractivos por esa cuestión de propiedad intelectual que casi nadie discute y es muy relevante. Digo, y para agradecerte por este ratito y por todo lo que nos estás contando, te hago una pregunta que le hacemos a la mayoría de los investigadores que pasan por acá.
Venimos de 2 años y medio en Argentina donde se ha discutido mucho el rol de nuestro sistema científico-tecnológico universitario, con leyes de presupuesto que se aprobaron, se vetaron, se judicializaron, se aplican en parte sí, en parte no. Y en el medio de ese debate público y social es probable que escuchando esta conversación del otro lado de la radio haya personas que aún con buena voluntad estén pensando bajo la lógica de en un momento de crisis económica, ¿qué sentido tiene estar invirtiendo en ir a mejorar los arándanos? En todo caso será un problema del productor de arándanos, o será un problema del que le compra los arándanos al productor. ¿Por qué no son ellos los que se contratan un laboratorio privado que les mejore el arándano? ¿Qué hay que decir, qué hay que explicar acerca de por qué es importante que tengamos un ecosistema científico, tecnológico, universitario con una pata pública que tome estos desafíos y los lleve adelante? Sí, primero, en todo el mundo la pata del Estado en la ciencia es muy, muy fuerte, hasta en el mismo Estados Unidos. Quizás Trump haya cambiado ahora, también ha desfinanciado la investigación y en el mundo hay esta discusión que la tenemos en Argentina, la está teniendo el mundo. Pasa que en Argentina está muy agravada, no es que se ha reducido, se ha destruido la capacidad de investigación. Realmente resistir en estos momentos es muy complicado cuando el subsidio es cero. Nosotros teníamos subsidios otorgados, que habíamos hecho el pago del seguro, cuestiones políticas, y nunca entró el dinero. Esa es una cosa casi que, bueno, ilegal, pero que lo está sufriendo todos los grupos investigadores de Argentina. Realmente es un crimen. Quizás uno, como vos comentabas, uno ve esta parte y el que a diario tiene que, no sé, comprar alimentos, dice, bueno, esto es secundario para mí, pero está unido una cosa a la otra. Estamos así reduciendo la capacidad de la Argentina de tener decisiones propias. Estamos generando una dependencia de afuera enorme y la incapacidad de poder competir y poder desarrollar cosas propias y que la gente realmente viva mejor con el producto de sus investigadores. Es decir, que también uno puede decir, bueno, critico esta línea de investigación que me parece que no sirve para nada. Bueno, criticala, proponemos otra y a lo mejor alguna será aprobada. Y ese debate es mucho más sano que decir cierro todo, o no financio nada, reduzco el aporte hacia la investigación porque la considero que no sirve y en realidad yo creo que es sumamente útil para el país. Quizás no todos tengamos conciencia de eso, pero estamos perdiendo un valor muy, muy importante y uno de los problemas que lo tenemos acá en la facultad y es todo el sistema de ciencia, la gente está yendo. Está muy desalentada económicamente y también con falta de presupuestos para investigar. Gustavo, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. No, gracias a ustedes por permitirnos mostrar lo que hace la universidad, lo hace en este caso la Facultad de Agronomía de la UBA, pero bueno, hay muchas universidades y centros de investigación en Argentina que están haciendo aportes muy relevantes y hay que tratar de sostenerlos. Gracias por difundir. Escuchábamos a Gustavo Schrauf, él es docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, contándonos sobre este programa de mejoramiento genético del arándano. Lo contaba él, el 90% más o menos de lo que se produce de arándano en Argentina se exporta. Y Argentina no exporta por cantidad, no exporta por bulto, exporta por calidad. Por un lado, por la calidad de la fruta, por otro lado, porque es producción orgánica con muy poco pesticida o casi ningún pesticida, a partir del seleccionamiento genético de plantas más resistentes a las plagas. Y esos son dólares genuinos en nuestra economía, pero además es soberanía tecnológica, como explicaba él, porque estamos hablando de cultivares desarrollados de manera local. Y acá de nuevo, la advertencia que hacía él, guarda con la legislación sobre las semillas, porque si vamos a reconocer patentes sobre las semillas, como hacen en otros países del mundo, y entonces lo que yo planto en el campo que alquilo, o lo que yo planto en el campo del que soy dueño, solo se lo puedo vender a la persona que me dice, o a la empresa que me dice, la misma empresa que me vende la semilla, yo en realidad no soy el dueño de mi producción, soy el empleado que le cultiva al laboratorio que hizo ese desarrollo. ¿Se entiende cómo funciona la lógica? Bueno, hoy en nuestro país se están discutiendo esas cosas, por supuesto a favor de 4 o 5 grandes laboratorios transnacionales.
pensemos también que, como decimos siempre, muy probablemente en el libro de balance, en el debe y el haber de la Facultad de Agronomía de la UBA o del CONICET, no van a aparecer los ingresos que van a tener los productores de arándanos de nuestro país por este programa de mejoramiento genético. Pero sin embargo ahí están. Y piensen ustedes que también es desarrollo situado, porque no estamos hablando de dólares que se quedan en la capital federal, estamos hablando en este caso de una producción que se hace en una zona particular de Tucumán, que también es diversificar los cultivos locales, donde no sea todo limón, donde no sea todo caño de azúcar y de repente aparezca el arándano que dé otra posibilidad de arraigo a comunidades locales. Así que de nuevo, cada vez que pensemos en el campo, no pensemos que es una actividad de tirar una semilla, regar y esperar que el clima ayude, que hay mucha ciencia y tecnología metida ahí y que mientras más ciencia y tecnología metamos nosotros en eso, más libres vamos a ser de planificar nuestro desarrollo y la capacidad de alimentarnos. No vaya a ser cosa que terminemos aprobando una ley de semillas con patentes a empresas extranjeras y para poder comer una ensalada tengamos que ir al Fondo Monetario Internacional a hablar con un laboratorio. Ya son las 10 de la mañana con 55 minutos en la República Argentina. Después de la música venimos con una entrevista acerca de la inmigración japonesa en la Argentina. Pueden más que empezar a hablar, cargar con ausencias que no paran de faltar. Pueden más que empezar a hablar, no acostumbrarse a olvidar, no acostumbrarse a olvidar, no acostumbrarse a olvidar. Y ahora empieza a escuchar, que este ritmo te va a sacar. Si quieres estar despierto para lo que está por cambiar, porque lo que estás diciendo, a quien le importa lo va a escuchar, porque lo que estás diciendo, a quien le importa lo va a escuchar. Y es que la salsa no es más parte de este juego. Mira cómo empieza a girar. Dejan verse buenos tiempos, dejan verse buenos tiempos. Verás que no está todo tan mal. Porque lo que estás diciendo, a quien le importa lo va a escuchar. Porque lo que estás diciendo, a quien le importa lo va a escuchar. Y es que la salsa no es más parte de este juego. Mira cómo empieza a girar. Dejan verse buenos tiempos, dejan verse buenos tiempos. Verás que no está todo tan mal. Yeah. Oh, oh, oh. Birdshot. Radio UNLA, una radio con aire.
elemento, agua, tierra, fuego, aire y lo que siento, defendiendo con mi vida este sentimiento. La música es mi idioma y mi fundamento, invocando estoy, el quinto elemento, agua, tierra, fuego, aire y lo que siento, defendiendo con mi vida este sentimiento. La música es mi idioma. Entre lo que pasó y lo que pasará, son muchos los recuerdos que me marcarán. Matarán, morirán o revivirán, confiando en mi esencia, no pienso fallar. Me siento arrepentido de lo que hice mal, daría lo que fuera por volver el tiempo atrás. Con el mínimo acto sumar en la humanidad, porque esa es la historia, la de siempre sumar. Ey, de nada te servirá vivir con rencores, es humano errar y pedir perdones, siempre mejorar sin justificaciones y ejemplificar la letra de estas canciones. Invocando estoy, el quinto elemento, agua, tierra, fuego, aire y lo que siento, defendiendo con mi vida este sentimiento. La música es mi idioma y mi fundamento, invocando estoy, el quinto elemento, agua, tierra, fuego, aire y lo que siento, defendiendo con mi vida este sentimiento. La música es mi idioma. Todo tiene movimiento. Nacen las preguntas. Todo tiene movimiento. Lo que resiste al encierro.